Imaginemos por un momento que una sola fórmula matemática pudiera decidir, de forma perfectamente justa y a prueba de trampas, quién consigue el trabajo de sus sueños o quién entra en la universidad más prestigiosa del mundo. Y todo esto, fíjate, sin importar la cantidad de cuotas, reservas o reglas burocráticas laberínticas que existan en el sistema. Desde luego es una premisa verdaderamente audaz. En el fondo, lo que estamos planteando hoy aquí es si el rigor más estricto de las matemáticas tiene la capacidad real de, de domesticar el caos burocrático absoluto que impera en nuestra sociedad. Exacto. Así que, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Este es un espacio dedicado a quienes disfrutan descubriendo el porqué detrás de las cosas y desentrañando la asombrosa complejidad del mundo que nos rodea. Eso es. Nuestra exploración de hoy nos sumerge de lleno en un documento fascinante publicado a principios del año 2026. Es de los investigadores Orhan Aygun y Bertan Turhan y se titula Asignación con reglas de elección secuencial generalizada. Menudo título, ¿eh? Ya, el título impone un poco, la verdad. Pero la misión que tenemos por delante es súper interesante. Vamos a desentrañar precisamente cómo las instituciones hipercomplejas, o sea, ya sean grandes hospitales, universidades de élite o gobiernos enteros, cómo logran asignar sus plazas limitadas. Y claro, cómo un nuevo modelo matemático promete poner fin a todo ese desorden administrativo. Pues vamos a desgranar esto poco a poco porque para poder apreciar verdaderamente la genialidad de esta solución que proponen los investigadores, primero hay que entender de dónde viene el problema. A primera vista, asignar personas a instituciones podría parecer un simple ejercicio de, abrir una hoja de cálculo, ordenar a los candidatos por sus notas de mayor a menor e ir llenando huecos. Claro, ojalá fuera tan sencillo. Claro, pero esto me hace pensar en, digamos, un enorme hospital público. La administración no puede simplemente decidir contratar a los 50 médicos con el mejor currículum sin más, si resulta que el hospital necesita urgentemente 20 pediatras y 10 anestesistas. Exactamente. Tienen que dividir los asientos disponibles. Pero, a ver, me imagino que si no encuentran suficientes pediatras, no van a dejar esas plazas vacías acumulando polvo mientras el departamento de cardiología está completamente desbordado de talento, ¿no? Ahí le has dado. Esa es exactamente la trampa logística a la que se enfrentan las instituciones modernas a diario. El mundo real exige lo que el documento llama instituciones multidivisionales. Y claro, en el diseño de mercados, ese flujo de plazas se gestiona a través de lo que conocemos como reservas. Vale, reservas. Sí, y hay dos enfoques principales. Por un lado, tenemos la reserva estricta, o hard reserve en inglés. En este escenario, si una plaza reservada para un grupo específico o una especialidad no se cubre, pues sencillamente se pierde, queda completamente vacía. Qué ineficiente suena eso. Totalmente. Por eso, en la inmensa mayoría de los problemas complejos de asignación de recursos, se utilizan las reservas flexibles o soft reserves. Y aquí es donde la situación se vuelve súper interesante, porque si una división no logra llenar sus asientos, esos asientos vacíos se transfieren a otras categorías, engrosando, por ejemplo, las plazas generales abiertas. Vale, a ver, viéndolo desde una postura un poco más cotidiana, esto suena como intentar organizar las mesas del banquete de una boda. Madre mía, el clásico drama de las bodas. Sí, es que fíjate, si el primo lejano cancela a última hora, la silla que deja libre no pasa automáticamente al primer invitado de la lista de espera general. A lo mejor, por las reglas tan estrictas que se han fijado, esa silla solo puede ser ocupada por un compañero de trabajo que además cumpla el requisito de ser vegetariano, ¿sabes? Para no descuadrar el menú de esa mesa en particular. Buena analogía. Pero mi lado crítico me dice, ¿no se está complicando en exceso un problema básico de oferta y demanda? O sea, podría parecer que esta maraña de reglas solo invita a una ineficiencia administrativa brutal. ¿Por qué no usar una lista única de méritos y ya está? Bueno, la complejidad que observamos no responde a un capricho de los matemáticos, te lo aseguro. Es una necesidad imperiosa impuesta por el mundo real. Si las instituciones utilizaran una lista única y plana, estarían ignorando por completo los objetivos de diversidad, de equidad o de pura necesidad técnica que la sociedad les exige. Ya, entiendo. Fíjate, si echamos la vista atrás y miramos el documento fundamental de Roth y Peranson de 1999 sobre el Programa Nacional de Residencias Médicas en Estados Unidos, el famoso NRMP, veremos que ellos fueron los verdaderos pioneros en esto. Ajá. Identificaron que esta reversión, o sea, el acto de transferir puestos no cubiertos de un programa a otro,
era una complicación gigantesca. Pero, y esto es clave, descubrieron que era absolutamente ineludible. Las cuotas interconectadas son la única herramienta logística que evita que programas súper especializados se queden vacíos mientras otros colapsan. Vale, resulta evidente entonces que el mundo real exige esta complejidad burocrática de forma casi innegociable. Las instituciones operan bajo reglas verdaderamente laberínticas para asegurar que las plazas vacías fluyan de un lado a otro sin desperdiciarse. Pero claro, ante este panorama de caos latente, la pregunta del millón es ¿cómo logran los economistas formular algoritmos que no colapsen bajo el peso de tantas variables cruzadas? Y ahí es donde el documento de Aygun y Turhan brilla con luz propia, dando respuesta a ese inmenso desafío. Lo que plantean es la familia de reglas de elección secuencial generalizada. Lo abrevian como GSQ. Han logrado construir un paraguas matemático inmenso, o sea, una familia parametrizada capaz de englobar muchísimas de las reglas burocráticas que ya existen. ¡Wow! Y les otorgan un marco estructurado que garantiza que el sistema general no se rompa, sin importar cuántas restricciones cruzadas haya de por medio. Vale, pues para comprender este motor es necesario analizar las piezas que lo componen. Y según veo, el texto establece 4 propiedades matemáticas fundamentales que cualquier regla debe cumplir obligatoriamente para entrar en esta familia GSQ. Y la primera condición, a ver si lo digo bien, es la propiedad de sustitutos. Eso es. Básicamente estipula que no existe complementariedad estricta entre los distintos candidatos. Es decir, el hecho de que un hospital elija al candidato A no significa que el candidato B se vuelva mágicamente indispensable para acompañarlo. Exactamente. Este concepto viene de las teorías desarrolladas por Kelso y Crawford, por ahí en los años 80. La idea central es que si una institución decide rechazar a un individuo dentro de un grupo pequeño de solicitantes, la matemática exige que esa institución siga rechazando a esa misma persona, incluso si el grupo de solicitantes se hace 10 veces más grande. Vale. O sea, no hay sinergias ocultas que cambien el valor individual de un candidato solo por la presencia de otros. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pero, sinceramente, también donde veo un fallo clamoroso en cuanto a su viabilidad práctica. Pensemos en ese mismo hospital real del que hablábamos. Si la dirección contrata a una cirujana cardiovascular, que es una estrella a nivel internacional, es casi seguro que inmediatamente necesitarán contratar también a un anestesista súper específico para que forme equipo con ella. Ya, el equipo de confianza. Claro, hay una complementariedad absoluta en la vida real. El modelo parece asumir que los individuos somos como bloques de Lego idénticos y totalmente intercambiables de forma aislada, pero es evidente que los profesionales humanos no funcionamos así. A ver, tu objeción tiene todo el sentido del mundo. Indudablemente, asumir que no hay complementariedad es una simplificación muy drástica de la realidad laboral. Sin embargo, como experta en esto, te digo que si analizamos el panorama general, Kelso y Crawford demostraron matemáticamente una verdad bastante incómoda. ¿Cuál es? Que sin la propiedad de sustitutos resulta estadísticamente imposible garantizar la existencia de combinaciones estables. Si el algoritmo permitiera complementariedades complejas a gran escala, como el caso de la cirujana y el anestesista multiplicados por cientos de miles de puestos, entraría en ciclos infinitos de recálculo. O sea que el ordenador se quedaría colgado para siempre. Literalmente. El mercado jamás llegaría a cerrarse. Así que, asumir que los candidatos son sustitutos es el peaje teórico que debemos pagar para que un sistema masivo de asignación pueda funcionar y dar un resultado definitivo. Una matemática que deben cumplir estas reglas parece bastante más intuitiva. La llaman la monotonía de tamaño. Entiendo que, si no se puede vincular a los candidatos entre sí, al menos hay que asegurar que el volumen absoluto de personas tenga cierta lógica, ¿no? ¿Exacto? Si de repente un hospital recibe el doble de solicitudes brillantes, sería matemáticamente absurdo que terminaran contratando a menos médicos de los que planeaban al principio, ¿no? La monotonía de tamaño regula exactamente eso. Ni más ni menos. Dictamina que si el conjunto de candidatos disponibles se amplía de forma inesperada, la institución nunca elegirá un número total de personas menor al que habría elegido originalmente. Lógico. Si una empresa tenía a 10 candidatos y había decidido contratar a 5, y al día siguiente aparecen 5 candidatos nuevos excelentes, pues la empresa podría cambiar de opinión sobre a quiénes contrata específicamente. Pero jamás tomará la decisión de contratar solo a 4 personas. El tamaño del grupo seleccionado nunca se reduce si las opciones aumentan. Muy claro.
El tercer pilar del marco GSQ se presenta en el documento como un concepto verdaderamente novedoso, y lo llaman la monotonía de cuotas. Aquí, por lo que leo, ya no estamos hablando de lo que ocurre cuando hay más solicitantes, sino de lo que sucede cuando es la propia capacidad de la institución la que aumenta de forma imprevista. Y esta propiedad, que por cierto está fundamentada en los trabajos previos de Chambers y Yenmes, es la verdadera piedra angular de la familia GSK. Imaginemos que una división consigue repentinamente más plazas, quizás porque, no sé, el departamento de al lado no logró llenar las suyas. ¿Vale? Pues la monotonía de cuotas impone dos reglas de hierro. En primer lugar, cualquier candidato que ya hubiera sido seleccionado bajo la capacidad original tiene el derecho absoluto de mantener su plaza. El sistema no expulsa a nadie por el simple hecho de tener más espacio disponible. Faltaría más. Menos mal. Y en segundo lugar, y esto es vital para evitar desajustes locos, el número de admitidos nuevos no puede superar matemáticamente el incremento exacto de plazas. Si a un departamento se le otorgan 3 sillas nuevas de presupuesto, el algoritmo garantiza que como máximo solo se admitirá a 3 personas nuevas. Vale. Finalmente, la cuarta pieza que completa el rompecabezas son las funciones de transferencia monótonas. A ver, si la monotonía de cuotas dice qué hacer con los asientos extra, entiendo que las funciones de transferencia dictan cómo viajan esos asientos vacíos de un departamento a otro. El flujo debe ser completamente direccional, ¿verdad? Eso es. Basándose en las teorías de Westcamp, esta propiedad asegura que la capacidad de una división únicamente puede aumentar si y solo si existen asientos vacantes reales en divisiones que la preceden en el orden de prioridad institucional. O sea, nada de magia. Cero magia. Lo fundamental de esta regla es que prohíbe de forma tajante la creación espontánea de plazas. Cualquier asiento extra que reciba un departamento tiene que provenir de un asiento vacío real que alguien dejó en otra parte del sistema. Elimina por completo la posibilidad de que el algoritmo genere sillas fantasma. Bueno, con estas 4 propiedades tenemos un motor matemático que sobre el papel parece perfecto. Pero claro, un motor necesita algo que lo ponga en marcha. El artículo sostiene que la llave que enciende todo este sistema es el mecanismo de oferta acumulada, conocido por sus siglas en inglés como COM. El famoso COM, sí, es el cerebro operativo de todo esto. En este punto, el teorema 1 y el corolario 1 del estudio resultan verdaderamente deslumbrantes. Los autores logran demostrar que, siempre que se utilicen las reglas de la familia GSQ, este mecanismo COM es el único mecanismo matemático concebible que consigue ser, de forma simultánea, estable y a prueba de estrategias. A prueba de estrategias. Fíjate que la idea de procesar ofertas de forma acumulativa puede sonar muy abstracta para quienes no diseñan algoritmos a diario. En nuestra audiencia, ¿cómo funciona este proceso en la vida real? La mecánica es fascinante. Los candidatos empiezan proponiendo contratos a las instituciones según su orden de preferencia ideal. Vale. Las instituciones, al recibir estas ofertas, no emiten un veredicto de sí o no definitivo en ese momento. Lo que hacen es retener temporalmente las mejores ofertas que han recibido hasta ese instante, evaluándolas bajo sus reglas GSQ, y rechazan el resto. Ajá, se las guardan. Exacto. En la siguiente ronda, los candidatos que fueron rechazados proponen su segunda mejor opción. Las instituciones vuelven a evaluar la nueva ola de ofertas junto con las que ya tenían retenidas. Y el proceso se repite en cascada hasta que llega un punto en el que ningún candidato tiene más ofertas que realizar. Entiendo. Y solo en ese instante final, todas las retenciones temporales se transforman mágicamente en aceptaciones definitivas. Eres la mejor opción por ahora. Quédate por aquí cerca. Pero, oye, si viene alguien que encaje mejor con mis prioridades, te aviso. Visto así suena un poco cruel, pero matemáticamente es impecable. Totalmente. El sistema retiene a todos en una especie de limbo acumulativo y solo hace definitivas las parejas cuando ya nadie quiere o puede sacar a bailar a nadie más. Ahora bien, considerando la naturaleza humana, siempre hay una tendencia a buscar atajos, ¿no? En los procesos de admisión reales se exageran perfiles, se calculan las respuestas. Y desde una postura más escéptica te pregunto, ¿de verdad un modelo matemático elimina la mentira estratégica? Pues la respuesta es un rotundo sí. Sé que cuesta creerlo, pero la matemática detrás de esta aceptación diferida hace que ser deshonesto sea completamente inútil. ¿En serio?
¿En serio? Precisamente porque el mecanismo procesa todas las propuestas de manera acumulativa y aplaza la decisión final, mentir sobre el orden real de tus preferencias siempre resulta en un perjuicio para ti mismo. No existe ningún universo matemático en el que poner a la segunda escuela favorita en la primera posición de tu formulario te otorgue algún tipo de ventaja estratégica. ¡Qué locura! El algoritmo garantiza que revelar las preferencias reales sea la estrategia estrictamente dominante. Representa un triunfo absoluto de la lógica matemática sobre la picaresca humana. Todo esto suena verdaderamente impecable cuando se plantea en la comodidad de una pizarra teórica. El verdadero desafío surge cuando estas fórmulas tienen que sobrevivir al choque frontal con el mundo real. Y el documento decide poner a prueba este mecanismo analizando uno de los entornos de asignación de recursos más monumentales y complejos del planeta, el sistema de cuotas de la India. Un desafío estadístico colosal, desde luego. Sí, pero antes de entrar en detalle, para quienes nos escuchan, creo que es fundamental hacer un inciso de imparcialidad. Al tratar temas de acción afirmativa o cuotas en India y posteriormente en China, debemos dejar sumamente claro que este análisis reporta de manera completamente neutral sobre los engranajes de los modelos matemáticos. En ningún momento se está evaluando, apoyando o criticando la idoneidad política o moral de la acción afirmativa en sí. El objetivo es pura y exclusivamente observar cómo las matemáticas resuelven un problema logístico extremo. Esa aclaración es vital, porque el laberinto burocrático indio es para darle de comer aparte. El país opera con un sistema de reservas dividido en dos grandes ejes, que aplican tanto a empleos gubernamentales como a universidades. En la base encontramos las reservas verticales. Se trata de porcentajes fijos e inamovibles destinados a grupos históricos específicos, como las llamadas castas programadas, tribus programadas y las otras clases atrasadas que se conocen por sus siglas en inglés como OBC. Vale, y por si garantizar esos porcentajes fijos no fuera suficiente reto para un ordenador, a esa estructura se le superponen las reservas horizontales, ¿verdad? Exacto. Que consisten en garantías mínimas de plazas, por ejemplo, para mujeres o personas con discapacidad, pero que deben cumplirse forzosamente desde dentro de cada categoría vertical. O sea, interseccionalidad pura aplicada a una hoja de cálculo. Y por si fuera poco, la ley añade una complicación suprema, la desreserva de las plazas OBC. Esa es la parte más dura. Claro, porque si los asientos reservados para esta categoría vertical no logran llenarse, la ley prohíbe dejarlos vacíos. Tienen que revertirse automáticamente y fluir hacia la categoría general abierta. Yo, sinceramente, imaginar el cálculo computacional necesario para gestionar esto me produce un vértigo tremendo. Supongamos que una candidata pertenece a la categoría vertical OBC, pero también es mujer y además tiene una discapacidad certificada. Pertenece a múltiples categorías horizontales superpuestas, además de estar en una vertical que tiene reglas de reversión. Sí, es un rompecabezas. Calcular en milisegundos a qué asiento exacto asignarla para no desperdiciar ni una sola cuota y asegurar que el efecto dominó fluya correctamente a la categoría general. A ver, a mí me parece el escenario perfecto para un colapso administrativo total o para la corrupción, sinceramente. La posibilidad de un colapso es muy real y por eso el diseño del mercado necesita una precisión quirúrgica en este caso. La genialidad de aplicar el marco GSQ a este problema se materializa a través de lo que los autores denominan la regla de elección horizontal meritoria o simplemente CM. CM, ¿vale? El modelo matemático gestiona este caos priorizando siempre el mérito académico, pero introduciendo un motor de cálculo que garantiza algo llamado maximización de la utilización de la reserva horizontal sin caer en conteos dobles. Para entender el mecanismo, imaginemos que la candidata de nuestro ejemplo tiene derecho a ocupar una cuota de mujeres o una de discapacidad. Ajá. El algoritmo mapea todas las demás solicitudes simultáneamente y detecta, por ejemplo, que hay 10 mujeres más en lista de espera, pero absolutamente nadie más con una discapacidad. Inmediatamente y sin ninguna intervención humana, el sistema le asigna la plaza de discapacidad. Al hacerlo, libera instantáneamente una plaza de mujer, permitiendo que la lista general avance. Madre mía, es un efecto dominó calculado a la perfección. Totalmente. La proposición 1 del artículo demuestra con rigor absoluto que esta regla, capaz de manejar la compleja desreserva usando las funciones de transferencia monótonas que comentamos antes, encaja de manera impecable dentro de la familia GSQ. O sea, logran demostrar que el paraguas matemático es lo suficientemente amplio como para sostener un sistema que yo diría que es de una complejidad casi inabarcable. Pero la ambición del documento no se detiene ahí.
Para probar que este marco es verdaderamente universal, el análisis viaja desde las intrincadas cuotas de identidad en la India hasta un desafío logístico radicalmente distinto: el intento de nivelar el terreno de juego académico en las escuelas secundarias de China. Sí, el caso chino pone a prueba la flexibilidad extrema del modelo. Allí, el reto no reside en las castas sociales, sino en el rendimiento institucional y en la geografía. El gobierno implementa una política de acción afirmativa que se considera verificable. Exige por ley que las escuelas secundarias de élite reserven un 50% o incluso más a veces de sus plazas estrictamente para estudiantes que provienen de escuelas intermedias de bajo rendimiento. Y el estudio, según veo, disecciona minuciosamente las distintas variantes operativas que las diversas ciudades de China aplican para intentar cumplir con esta política. Desglosan 4 sistemas principales. Por un lado está el CSIM-R, que es un modelo donde primero se llenan a rajatabla las plazas reservadas y, si sobra alguna, se transfiere a las plazas abiertas. Luego mencionan el CSIM-O, que invierte un poco el proceso. Primero se adjudican algunas plazas abiertas por mérito puro, luego se llenan las reservas y el sobrante vuelve de nuevo a la categoría abierta. Exacto. Además de esos dos, los investigadores analizan el CSIM-Flex, que apuesta por una combinación y flexibilidad total entre las reservas y las plazas abiertas desde el minuto 1. Y por último, examinan el CSIM-SEP. Este último enfoque decide tratar las plazas abiertas y las plazas reservadas como si fueran subescuelas totalmente separadas y que operan de manera simultánea, pero sin permitir bajo ninguna circunstancia la transferencia de asientos entre ellas. Un momento. Leyendo en profundidad sobre este último modelo, el de las subescuelas separadas o CSIM-SEP, resulta evidente que es un absoluto despropósito a nivel logístico y de eficiencia. Ya. Si las autoridades prohíben explícitamente las transferencias de plazas, están condenando al sistema a dejar sillas vacías a propósito. Si en un año concreto no se presentan suficientes alumnos de escuelas de bajo rendimiento para cubrir ese 50% estricto, esas plazas se quedan acumulando polvo en las aulas. Y mientras tanto, estudiantes brillantes que aplican por la categoría general son rechazados por falta de espacio. Es un desperdicio masivo de oportunidades. De verdad, cuesta entender por qué un artículo académico tan sofisticado respaldaría algo tan patentemente ineficiente. Claro. Esto plantea una cuestión súper importante. Y ahí reside precisamente uno de los hallazgos más reveladores del estudio. Aygun y Turhan no están en absoluto aplaudiendo o respaldando la ineficiencia del modelo CSIM-SEP. Todo lo contrario. No. No. Imaginemos el Merkur GSQ como si fuera el lenguaje matemático de la física fundamental. La física es capaz de describir con precisión cómo vuela un cohete espacial perfecto, pero también tiene las herramientas para describir exactamente por qué un coche mal diseñado se estrella contra un muro. ¡Qué buena forma de verlo! El logro supremo de este artículo no es dictaminar qué política gubernamental es mejor o peor. Su triunfo es haber creado un paraguas matemático tan expansivo y robusto que puede modelar, integrar y procesar incluso las políticas más defectuosas del mundo real. Al lograr meter la política de subescuelas separadas bajo el gran paraguas de la familia GSQ, los diseñadores de mercados pueden ahora comparar ese sistema ineficiente frente al modelo flexible, usando unas métricas unificadas. Pueden demostrar con datos irrefutables a los gobernantes exactamente cuántas plazas están desperdiciando. O sea, no justifican el error burocrático, sino que lo mapean con una precisión clínica inigualable para exponerlo a la luz, compararlo y en última instancia proporcionar las herramientas para corregirlo. Fíjate, hemos recorrido un camino verdaderamente denso a través de la teoría del diseño de mercados de alto nivel. Para consolidar toda esta información, creo que es el momento perfecto de estructurar las grandes lecciones que podemos extraer de este inmenso trabajo. Me parece genial. Sintetizando las conclusiones de nuestra inmersión de hoy, la primera lección ineludible es reconocer que las instituciones en el mundo real jamás operan en el vacío. Totalmente. Se enfrentan a diario a limitaciones cruzadas y a la necesidad crítica de reasignar recursos sobrantes mediante sistemas de reservas flexibles. Cualquier intento de diseñar un sistema de admisión masivo que ignore esta realidad logística está condenado al fracaso. La segunda gran conclusión, a mi parecer, es admirar la elegancia con la que Aygun y Turhan, a través de su familia de reglas GSQ, logran estandarizar este caos.
al cimentar su modelo en pilares matemáticos irrompibles, como esa monotonía de cuotas y las funciones de transferencia lógicas, proporcionan un lenguaje unificado capaz de estabilizar sistemas que antes parecían totalmente incompatibles entre sí. Y en tercer lugar, hemos visto cómo el mecanismo de oferta acumulada, el famoso COM, actuando como el motor de estas reglas, se erige como la herramienta definitiva de equidad. No solo mantiene la estabilidad del mercado, sino que elimina de raíz cualquier incentivo para la manipulación. Asegura que, mediante el poder de la aceptación diferida, ser honesto sea siempre la única estrategia válida para cualquier solicitante. Y la cuarta lesión es la demostración palpable de que esta teoría no se queda encerrada en una torre de marfil académica, ¿eh? Posee un poder de resolución y de predicción brutal cuando se aplica en las trincheras del mundo real, ya sea descifrando el laberinto de la India o exponiendo la ineficiencia de las cuotas rígidas en las escuelas de China. Las matemáticas de la familia GS sostienen el inmenso peso de la burocracia sin resquebrajarse. Constituye un salto verdaderamente monumental en la historia del diseño de mercados. Nos entrega las herramientas precisas para desmantelar la opacidad y construir sistemas sustancialmente más transparentes, justos y eficientes para todos. Todo este análisis nos conduce a una última reflexión provocativa para quienes nos han acompañado hoy. Si se ha demostrado que unas fórmulas matemáticas, estructuradas con el suficiente rigor, son capaces de desenredar redes burocráticas tan colosalmente enredadas como estas políticas en India o China, ¿qué otros sistemas fundamentales de nuestra sociedad, que hoy consideramos rotos, podrían solucionarse? Hay muchísimos. Pensemos en el drama humano detrás de las listas de espera interminables para la asignación de viviendas sociales, o en los atascos burocráticos que paralizan la emisión de visados de inmigración. Pensemos incluso en la angustiosa complejidad logística de coordinar trasplantes de órganos a nivel internacional, donde cada minuto cuenta y las reglas de compatibilidad son extremas. ¿Podrían todos estos sistemas volverse perfectamente eficientes, justos y a prueba de trampas si decidiéramos aplicar el algoritmo matemático adecuado? Es una pregunta fascinante que dejamos abierta para la reflexión de los curiosos que nos acompañan. Nos despedimos afectuosamente de nuestra audiencia, agradeciendo profundamente el tiempo que han compartido en este espacio y les invitamos a mantener siempre encendida esa chispa de curiosidad intelectual hasta nuestra próxima exploración profunda.